Gracias por continuar con nosotros en República de la Verdad y yo encantadísima de la conversación que voy a tener a continuación y poderles transmitir a ustedes todo el contenido de ella. Pues ya me encuentro con Ana Jacqueline Ureña, quien es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también aspirante a dirigir la Facultad de Humanidades de esta academia. Bienvenida, Jacqueline. Gracias por la invitación. ¿Ana o Jacqueline? ¿Cómo la conocen más en la UAS? Ana Jacqueline. Ana Jacqueline. Sí. Es Así bueno es. promover el nombre, ¿no? Sobre Así todo cuando es. se está en campaña. Así es. De hecho, allá en la universidad me conocen así como Ana Jacqueline. Maestra, yo quisiera que antes de que viéramos los aspectos académicos, no podemos desaprovechar esta entrevista, ¿no? Y no conversar un poquito, aprovechando sus conocimientos en psicología, psicología clínica, para ver un poquito todo este panorama de, digamos, esta sensación de, algunos le llaman percepción, pero es una realidad, el tema de la inseguridad ciudadana y cómo eso afecta las emociones de los ciudadanos. Y bueno, más recientemente el asesinato de Orlando Jorge Mera, digamos, esa repercusión emocional que tiene en los que lo conocieron de cerca y en el resto de la sociedad por ver cómo matan en su lugar de trabajo a una figura tan conocida y hasta querida por muchos. Así es, realmente muy penoso, muy triste y un hecho que ha dejado consternada a toda la sociedad dominicana, porque no es solamente que se le quitó la vida a un ser humano, ¿de acuerdo? ¿De qué forma y quién? Claro. Una persona muy cercana, un amigo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en esos hechos que son tan difíciles que a veces ocurren y que vemos precisamente en las noticias, vemos que cuando hay una violación es una gente cercana. A veces, y eso no significa, obvio, ni que todos los amigos, ni que todos los padrastros, ni que todo, ¿verdad? Porque hay otros temas también de base que vienen detrás. Pero ciertamente entiendo que quizá una de las cosas que también más consternan es que era su amigo de la infancia, ¿de acuerdo? Y eso me imagino que para todos ha sido impactante, porque una figura pública, una persona que aunque uno no la conocía directamente, pero siempre se manejó con un perfil, ¿verdad? Vamos a decir, transparente, tranquilo, una persona que tú no la veías en conflicto, y eso consterna mucho más. Digamos que en la salud mental y en el comportamiento de la ciudadanía, que le da seguimiento a través de los medios de comunicación a este hecho, ¿cómo pudiera impactar de repente la confianza, altera la confianza que uno tiene en su entorno, digamos, no pudiera aumentar la percepción de inseguridad o de terror cuando uno tiene al salir a la calle? Claro que sí, porque estamos hablando, como pasó este caso, de una persona que portaba un arma, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos no hay así en la calle? Con licencia y sin licencia. Entonces, tú piensas, me puede pasar a mí, ¿en qué momento? Pero no solamente porque sea un amigo, sino un atraco, una persona que tú te encuentres, como dice uno, en el lugar menos indicado, como hemos visto que también ha pasado. Entonces, eso crea, como decíamos ahorita, ese efecto dominó. Y hay un temor que no es un tema de percepción, es un tema de que hay una realidad de hechos que están aconteciendo. Explícanos lo del efecto dominó. ¿Qué significa esto, digamos, en el sentido práctico en la gente? A ver, cuando nosotros veíamos la COVID-19, hablábamos de olas, ¿verdad? De que vino una ola, una primera, una segunda, una tercera ola. Pues entonces las olas son eso, como que de repente ocurre el hecho, ¿verdad? Se da una expansión y luego calma y luego vuelve, ¿verdad? Entonces puede pasar algo parecido. Hemos visto que en estos últimos días se han desencadenado atracos de una forma muy particular, estilo película, e incluso cosas que nosotros en nuestro país no veíamos. Y entre los mismos delincuentes se vuelve como una especie de reto, a ver porque ya no hay temor, o sea, se hace delante de la gente y se sabe que hay cámaras y si te das cuenta se cubren el rostro, toman las medidas, pero lo dejan abierto para que todo el mundo lo vea. Le decía yo antes de entrar aquí al estudio que pasa, por ejemplo, en el suicidio. En algunos estudios que he realizado con respecto a cómo tratar y manejar el tema del suicidio en los medios de comunicación, los psicólogos nos explican, por ejemplo, que mientras más descriptivos
somos los comunicadores, ¿no? En explicar cómo la gente se suicida y se mata, de repente el que lo está viendo, pues ya sabe lo que tiene que hacer o le prende a uno la chispita y esta idea de cómo hacerlo. Más o menos a eso se refiere usted, que de repente los jóvenes que ya tienen alguna inclinación delictiva, pues viendo estos hechos tan espectaculares, ¿no? Exacto. Y que se vuelven virales, de repente como si fueran una sensación. Los jóvenes quisieran replicarlo. Exacto, no sé, anda un video que se hizo viral de un niño diciendo que le preguntaban qué quería hacer cuando grande, qué profesión. Y él dijo que quería ser asesino, Vaya, que quería ser asesino. Porque entonces también hay un tema con a qué nos estamos exponiendo. Por ejemplo, en el caso de los niños, de los adolescentes, a nivel de qué están viendo. Sabemos que se toma mucho tiempo en estos videojuegos y la mayoría de esos videojuegos lo que te dan es este tema del combate, de la batalla, porque tú te sientas viendo a los jóvenes. Entonces, ¿qué ocurre? En esta dinámica de yo estar en ese mundo ficticio, por ejemplo, en el videojuego, pues luego quiero llevarlo a la práctica. claro. Se vuelve una adicción, ¿verdad? No estoy diciendo que siempre va a ser así, no estoy diciendo que siempre va a ser así, pero luego ese mundo, ya esa droga, por decirlo así, que me provoca, esa sensación Claro. que me provoca el juego, llega un momento en que ya cuando pasan todos los niveles y ellos son ahí Superman con la pistola, matan, bueno, son superhéroes. Luego ya eso ya no me llena porque ya yo llegué al último nivel. Entonces luego, ¿y cómo será, verdad? En la vida real. O sea, no lo pensarán así con ese razonamiento tan lógico, Claro. pero comienzan entonces a llegar a su mente esas ideas y llegamos del juego entonces a la realidad. No estamos diciendo que siempre sea así, pero los jóvenes son muy permeables, ¿de acuerdo? Son muy permeables y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Hay que darle seguimiento. ¿Qué ellos hacen? ¿Quiénes son sus amigos? Porque también sus amigos nos dicen algo. Permítame insistir, Ana Jacqueline, porque yo sé que muchos de los padres que nos están viendo le dan a los niños desde que nacen la tableta, le dan los celulares, y los niños prácticamente se crían, señores, viendo televisión. El niño que se calma cuando le ponen el video de tal o cual caricatura. No, y prácticamente los padres, pues hace algunos años ya vienen dejando la crianza de los hijos a las pantallas y al contenido que Sí. ahí hay. ¿Qué tanto efecto, no para que los padres entiendan el nivel que esto puede tener, qué tanto efecto pueden tener lo que los niños y los adolescentes ven en las pantallas? O si hay algún, digamos, algún rango etario o algunas características comunes en los adolescentes y en los niños que los hagan más propensos a replicar lo que ven en las pantallas. A ver, vamos a hablar de los adolescentes. La adolescencia es una etapa en donde el joven está tratando de identificarse, o sea, de buscar su espacio en el mundo, quién es. Y ahí muchas de las, vamos a decir, de las dudas en cuanto a las preferencias sexuales comienzan Claro. incluso a nacer ahí. Entonces, los niños igualmente tienen esa mente sana, ¿de acuerdo? Entonces, creen, o sea, precisamente tienen la inocencia. Entonces, fácilmente creen en lo que ven. Por eso es importante que se creen esos filtros, que lo tienen los celulares, que los padres estén, por ejemplo, en el caso de los niños, porque los adolescentes es más difícil, pero hay que crear una estrategia de acercamiento con nuestros jóvenes para tener confianza, o sea, para que haya esa confianza. Por ejemplo, recientemente una amiga me comentaba de su hijo, que gracias a Dios lo hizo. Tiene un tema con las notas y ella ve que el joven está mucho tiempo con el videojuego, en la habitación, y ella asume que ciertamente el dedicarle mucho tiempo a esto, pues le está quitando tiempo a lo otro. Bueno, pues Lo asume correctamente porque sin duda, ella le habla, y finalmente, mala nota. Hasta que el joven admite, y gracias a Dios que lo hace, y le dijo que necesitaba ayuda. Pero no todos dicen que necesitan ayuda. ¿De acuerdo? No todos dicen que claro. necesitan ayuda. Entonces, es un paso importante. Pero cuando el joven no te dice necesito ayuda, pues entonces el padre debe buscar asesoría, debe asesorarse con un profesional
pedirle orientación, para entonces ver cómo se va guiando al joven para que pida la ayuda, para acercarlo a esa ayuda, porque tampoco tú lo llevas obligado y no siempre, a menos que sea un terapeuta, tú sabes muy, pero llevarlo obligado lo que puede hacer es que el joven presente más resistencia. Lo ideal es que el joven asuma eso y decida también que hay una situación que debe ayudarse. Ana Jacqueline, eso es viendo el panorama de los adolescentes y de los niños que están en formación. Pero ¿qué pasa cuando un adulto con familia, con cierta trayectoria empresarial y hasta moral, una persona que se le ponga un sobrenombre de curita o padrecito, no por el comportamiento quizá tan cauto que siempre lleva? Sí. ¿Qué puede pasar en una persona que por muchísimo tiempo pues ha tenido un buen comportamiento y que tiene cercanía con otras, pues explote hasta llegar hasta este punto? ¿Hay algún elemento psicológico o mental, además quizás de los impulsos del momento, digo yo? Tú has utilizado lo que llamamos en investigación una palabra clave, ¿verdad? Explosión. No es que nosotros no la tengamos, ¿de acuerdo? Ahora, tú la controlas, yo la controlo. Entonces, ¿dónde está? Es una válvula, es como la olla de presión. Y esa válvula, cuando la olla está, ¿verdad? Entonces tú le levantas el taponcito y ella poco a poco va botando esa presión. Entonces, muchas veces, no todos tenemos la capacidad para levantar esa válvula. Y ocurre que en esa explosión, en un arranque de ira, la persona no piensa. La ira son fracciones de segundos A en ver, donde la vida puede cambiar. usted me está diciendo a mí entonces que debemos tener cuidado con la gente calladita. Bueno, no todo el que está callado necesariamente significa que sea una persona pacífica. A veces las personas guardamos para adentro y es peor. Ahora, no significa esto tampoco que las emociones hay que expresarlas y por eso las emociones se gestionan. Yo puedo decirte a ti, estoy molesta contigo, no me gustó lo que me dijiste y eso permite que yo gestione mis emociones, te lo estoy diciendo. Ahora, no es lo mismo que yo te lo diga así, que no todo el mundo, ¿verdad?, lo hace y para eso precisamente también hay que entrenarse en esa gestión de las emociones, a que yo te lo diga de otra manera, que te dé una bofetada, por ejemplo. Claro. Entonces, realmente tiene que ver con la personalidad de cada uno de nosotros también. Hay muchos elementos que influyen. Entonces, en esta persona específicamente es difícil, porque habría que también tú conocer su historia. Claro. Viene de un padre, tengo entendido que su padre era militar. Claro, fue jefe de la Fuerza Aérea en el gobierno de Jorge Blanco. Sí. Ahora, no implica que porque su padre haya sido militar, tampoco habría que ver cuál fue ese patrón de formación que él tuvo. Porque en algún momento el nivel de tolerancia que para él mismo tenía, o sea, se fue. Y se fue y no solamente quitó la vida de una persona, también su familia es víctima, porque su familia sale perjudicada. Maestra, permítame ahora que nos vayamos a la UAS, porque yo quiero saber si con tantas situaciones de salud emocional y de salud mental, están nuestros psicólogos y psicólogas preparadas, ¿no?, para lidiar con este incremento, diría yo, de las situaciones mentales. Cuéntenos un poquito de la carrera de psicología en la UAS y ya luego veremos el resto de las carreras de la Facultad de Humanidades. Sí, nuestra escuela es una de las escuelas más grandes de nuestro país, de las que forman psicólogos en el país. Nosotros tenemos psicólogos escolares, clínicos, tenemos psicólogos sociales, psicólogos organizacionales en nuestra academia. Igualmente tenemos maestría que forman en cada una de esas áreas. Ciertamente no es solamente el grado, es también la maestría, pero luego el ejercicio lo que permite que una persona pues, pueda tener esas competencias. Y yo me voy un poquito más allá. Por ejemplo, sabemos de personas que ejercen la psicología, que son terapeutas, uno de más éxito que otros. Claro. Algunos necesariamente no tan nombrados, pero son exitosos en su ejercicio, porque hay algo que el psicólogo también debe de tener, y principalmente el psicólogo clínico, el terapeuta, y es esa empatía con el paciente, porque a veces eso hace la diferencia
en que el paciente se quede o se vaya. Nosotros ahora mismo estamos abocados a un rediseño curricular por competencias, ya todas las carreras en nuestro país Eso significa modificar los pensum de la carrera que tienen los estudiantes. Exactamente. Ana Jacqueline, pero antes de que nos dé más detalles de eso, además que veo que su propuesta es bastante amplia y que va en diferentes ejes, desde la docencia, la investigación, la extensión para la Facultad de Humanidades. Así es. Vámonos a una pausa para regresar y luego ver con amplitud estos ejes de su propuesta. Amigos, no se despeguen.